Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy jueves. Como saben, mañana tenemos el debate del café, donde participarán pues, los representantes de las principales fuerzas políticas de Lanzarote. Vamos a presentar a los tertulianos de hoy, a Valentín Aullané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. También Pedro Martín, que viene corriendo de la radio porque ha terminado el Peje Verde. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, buenas tardes a todos. Hoy tuviste a Manolo Fajardo Palarea. Pues sí, la verdad es que sí, bastante bien. Disgustado el hombre, supongo que como cualquier otro socialista, bueno, como cualquier otro ciudadano viendo lo que estamos viendo. Vamos a saludar también a Erika Cerdeña, presentadora, directora del programa Las Voces de la Mañana de Lanzarote Radio. ¿Cómo estamos, Erika? Buenas tardes, Jorge, muy ¿Cansada? bien. No, vamos para ello. Estaré cansada al final del programa. Lo digo cansada porque se levanta muy temprano y la verdad que hace un esfuerzo extraordinario para estar aquí con nosotros también, aportando su opinión. Bueno, antes de nada, ayer estuvo Jesús Machín en la isla de Sost, aquí en el programa en Café de Periodistas. No, y dijo algo que yo creo que fue bastante valiente porque no se puso de lado. En este caso ustedes no estaban, creo, tú sí, Erika. Yo sí. No estaban ni Pedro ni Valentín. Y dijo algo sobre los buggies. ¿Sabes que los buggies es una polémica? Que como el río Guadiana surge... En fin, esto, por ejemplo, es el camino que va a Sonsama, desde Taiche. Y realmente la gente, y es verdad que las empresas cada vez tratan de minimizar lo máximo posible lo que son los daños, conducen más, en ciertas zonas más despacio, pero es evidente que muchos consideran, y yo al menos particularmente me considero, que es una actividad que hay que desterrar de la isla de Lanzarote porque no va en consonancia con nuestro modelo de crecimiento, pero sobre todo nuestro modelo de isla sostenible que quiere el Cabildo, la autoridad y yo creo que la mayor parte de los ciudadanos. Y digo que Jesús Machín fue valiente porque adelantó en Café de Periodistas, Valentín, que no van a esperar a la aprobación del PIOL, sino que van a intentar, con una ordenanza, intentar regular de tal manera que se prohíba que puedan circular por caminos rústicos, es decir, que prácticamente son todos los caminos de tierra de Lanzarote. Sí, que es donde precisamente van los buggies estos, porque claro, lo que les gusta precisamente es eso, ir por carretera no tiene sentido para ellos no. Con un buggy. Hombre, yo creo que está bien, porque esto si lo regula, hombre, también a lo mejor hasta ahora los buggies, ¿cuánto tiempo llevamos viendo buggies? Es decir, habrá sitios que sí pueden, por ejemplo, ahí se ve que hay una zona que es una media carretera por donde pasan coches normales, entonces a lo mejor sí que tiene algún espacio concreto en el que podrían desarrollarse estas actividades, pero yo creo que sí, que lo mejor ante la posibilidad de que vayan por caminos no autorizados, pues que este tipo de medidas se... Porque ahora lo que hay es una falta, Pedro, un poco de regulación. Claro. No me salía la palabra, de regulación, porque evidentemente, a ver, yo entiendo a los señores que se dedican al alquiler de este tipo de coches, pero lo entiendo, es una actividad más, si me lo permite la ley, pues yo porque no puedo dedicarlo y hacerme el negocio con este tema. Pero lo cierto, Pedro, que yo creo que en Lanzarote, como en su día se prohibió, en el plan insular se recogió la prohibición, por ejemplo, de colocación de vallas publicitarias en las carreteras o en los... Yo supongo que, Jorge, este tipo de negocio, este tipo de iniciativa lo copiaron, se mimetizó de algún otro sitio que hemos visto que funcionó y que a lo mejor no era tan nocivo para el terreno como parece que está haciéndolo, y el rechazo que tiene también en la isla de Lanzarote. Veremos a ver si se saca una ordenanza, porque decías tú del tiempo que lleva aquí de regular. Yo recuerdo, ya llevamos también un tiempito metido en esto de la información. ¿No recuerdas que en este caso Gladys sacó una ordenanza restrictiva para el municipio, en los Ajachis? para el municipio. Creo que por la zona de los Ajachis única y exclusivamente, y se prohibió. La cosa es que solo esa zona, sales de esa zona y evidentemente tienes el resto de la isla para acampar a tus anchas. Si tienen encaje legal, yo incluso resarciendo evidentemente, porque tienen todo el derecho del mundo a resarcirlo, supongo yo, del cierre de este negocio o un posible lucro cesante o darle otra alternativa, pero yo intentaría también erradicarlos de la isla de Lanzarote. Hombre, no creo que sea bueno. Lucro cesante Vamos a ver, en Fuerteventura está el mismo problema, exactamente. Es lo que te iba a preguntar, si en Fuerteventura... y es que llegaron antes a Fuerteventura. En Fuerteventura yo creo que es donde empezaron. Y el problema es que
que ahí, bueno, yo siempre digo que en Lanzarote todo está más juntito y en Lanzarote todo está más disperso, ¿no? Es una buena forma de entenderlo, en el sentido de que las viviendas están más lejos unas de otras, mucho camino, mucha pista de tierra, mucho tal y mucho cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, si le destrozan, yo tengo familia que para acceder a su casa va por pistas de tierra, y si pasan buggies por ahí y destrozan esa pista, pues por mucho que el ayuntamiento se la arregle, no tienen dificultades, tienen que comprarse un terreno para poder llegar a la casa. Es lo que decía ayer Jesús Machín, que decía Jesús Machín hijo, que decía que efectivamente el problema es que no solo ya es que suelten polvo y pueda afectar a los cultivos, el problema es que además evidentemente con el paso del tiempo y el paso de los vehículos se van rompiendo las carreteras antes de lo que tenía que romperse. A ver, lo que está claro, porque las carreteras de tierra, entre que cae lluvia y ahora pasan esto, pues ya están destrozadas la mayor parte de ellas. Y la circulación, no hay que más que ver la carretera que va a Papagayo. O sea, que yo siempre estoy diciendo que le echen resebe, que le echen resebe, que le echen resebe, que me parece poco. A lo que voy, y no van los bugues por ahí. A lo que yo voy es, actividad comercial. Lo que van en miles de coche todos los días. Claro. Actividad comercial, sí. ¿Se hace en la isla de Lanzarote? Sí. Necesita una regulación y ahí sí. No entiendo yo que haya un menoscabo. O sea, bueno, vamos a ver. La cosa es que el problema, supongo yo, porque son vehículos que están matriculados. No, claro. Y sí, yo mi coche, nadie me dice si lo meto por una pista de tierra o no, porque estoy ese es el interesado. problema. La cosa es que tiene que salir una regulación específica de este tipo de actividad. Y además que hay varias empresas dedicadas a esto y están incluso, que tienen Claro. representación incluso dentro de la Federación Turística. De la Federación Turística de Touring. Por eso digo yo que ellos no deben culpa, habrá que... Por eso yo no criminalizo en sí eso. mismo a las empresas, porque las empresas tienen todo el derecho del mundo, y ya lo dije antes. Otra cosa es que nosotros creamos, o la mayoría creamos, que ese tipo de actividades se deben desterrar. Si es por las buenas, mucho mejor, pero como por las buenas muchas veces es muy difícil, pues si se puede, como dice Pedro, encaja una legislación, una ordenanza que permita a los municipios pues regular qué zonas se puede y qué zonas no se pueden, pues pero sería lo Jorge, mejor. una pregunta, ¿ya empezaron a redactar o a primero mirar el tema de la ordenanza? Pues ¿sabes lo que tarda una ordenanza aquí en la isla de Lanzarote? Él esperaba que saliera antes de la aprobación porque él espera que el plan general, el insular se apruebe mucho más tarde. Y dice que puede haber, si no con todo el ayuntamiento, con la mayor parte, puede haber ordenanza de acuerdo. Llevamos casi 3 años esperando la ordenanza para la colocación de las energías alternativas. Pues vamos a ver. que van rapidito con eso también, por que cierto, también lo Pero dijo. 3 años de todo el tiempo de este mandato llevamos esperándolo, porque los anteriores es verdad que anunciaron mucho y no hicieron nada. Vamos a ver si sale ya por lo menos ahí algo. precisamente también anuncia Suso Machín que va a ser la primera isla de Canarias, Lanzarote, en algo va a ser la primera. Va a tener la zona ZAR, que es la zona de aceleración de energía renovable. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se va a marcar los sitios, se va a mapear, digamos, las zonas donde se pueden colocar pues placas fotovoltaicas y también aerogeneradores, que va a ser muy controvertido, dijo un par de nombres. Si me permite, sí. ¿Qué zona? Porque a mí sí me han preguntado, que a lo mejor digo, la gente está muy él lo interesada. dijo. Mira, habló por ejemplo de la zona hasta Matagorda, ¿puede ser? No, Hacia Puerto del Carmen. entre el aeropuerto y Puerto del Carmen, pero sin llegar a ¿Qué Puerto del afectación Carmen. iba a tener, pero que era mínima? Y pasa lo mismo con las SAR, con las zonas de energías renovables, que con los buis, que con tal. Y les voy a poner un ejemplo porque yo lo he vivido, o sea, y lo he visto. Todos vemos los molinos cuando vamos, los molinos eólicos a Corralejo. Personalmente a mí no me molestan, ¿pero por qué? Porque yo sé que necesito energía para vivir, pero sé que hay mucha gente a la que le molesta, la que tal. Entonces, la única solución es ordenar. A mí, si puedo, lo que no me gusta... la persona más extraña del mundo. A mí cuando yo veo esos molinos, por ejemplo, en la zona del cable de San Bartolomé, bajando de Taíche, o de Teguise, perdón, porque es donde se ve más de Teguise, a mí me gusta, pero me gusta porque lo veo como algo, un contraste entre los molinos tienen un pase, pero pensé que ibas a poner lo de las placas solares. Las placas. Que están al lado de Puerto del Rosario. Sí. Es que parece que se van a A la comer salida, Puerto parece del un Rosario. campo, pero a eso es es lo que que parece voy. que se van a comer A eso es a lo que voy con lo que la está haciendo capital. Lanzarote y lo importante que es lo de la zona SAR. Y también, por ejemplo, lo de los buggy. Eso se llama visión de isla. No hay otra historia. Y el ejemplo clarísimo lo tengo en César Manrique, que alguna incursión intentó hacer el pobre hombre en Fuerteventura. Allí no encontró... el apoyo.
visión política que sí que encontró en Lanzarote, y por eso Lanzarote hoy tiene un motor económico que se llama centros turísticos. Por eso Lanzarote hoy tiene el tema del esto blanco. Esto es algo que nosotros en Fuerteventura siempre hemos envidiado, siempre, y todas las islas en Canarias envidian a Lanzarote por esto. ¿Qué Y se llama visión. ¿La esto blanca qué es? La esto blanca, ustedes me entendieron, las casas. No, yo no. Lo de las casas. Vale. Venga, vamos a cambiar de tema, porque hoy políticamente hay una reunión muy importante, Valentín, se celebra la Junta primero y después la Asamblea, que creo que se está celebrando en estos momentos en el Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, y se llevan dos temas, Valentín. Uno creo que está relacionado con que se va a dar a conocer una especie de resumen al borrador jurídico ante las alegaciones que presentó Canal Gestión para evitar que el Cabildo lleve a cabo el desahucio, vamos a decir en este caso la resolución del contrato de Canal Gestión que consiguió en 2013. Sí, hoy se les da traslado a todos los consorciados, o sea, a los alcaldes, de las alegaciones que presentó Canal Gestión al procedimiento para rescindir el contrato, y aparte se va a dar a conocer uno de los informes que serán base fundamental para la resolución de ese contrato, que es el informe sobre todo de carácter jurídico, un estudio preliminar se llama. Todavía falta el estudio técnico también que hay que añadir, y en ese estudio lo que se dice es que se mantienen, digamos, cuáles son los incumplimientos que ha tenido Canal Gestión con el tema del contrato de INARSA, que ya incluso se han hecho públicos, y por otro lado se posiciona también el consorcio en relación con las alegaciones que ha presentado Canal Gestión, que las alegaciones... Porque básicamente lo que me han dicho fuentes del Consorcio Insular del Agua es que las alegaciones que ha presentado Canal Gestión, Pedro, van sobre todo, se basan en tres ideas fuerza. Primero, que han perdido 75 millones de euros. Por las pérdidas de agua. Y 2/3 de esas pérdidas han sido en los últimos 4 o 5 años. Que una de las causas por las que han perdido tanto dinero es porque no se ha subido las tarifas del agua, y luego que no se le puede achacar que ellos no hayan renovado redes porque ellos han cumplido con lo que en su día se le exigió. Otra cosa es que el Consorcio Insular del Agua no hiciera los controles para saber si se cumplía o no se cumplía. Pues eso no se ajusta mucho, ¿no? En este caso al informe que en principio, con los argumentos que en principio argumentó, valga la redundancia, el Consorcio de Agua o el presidente del Cabildo para tomar esta decisión drástica, ¿no? La de cancelar o ir a una anulación del contrato vinculante con Canal Gestión. Veremos a ver, porque por lo menos el tema de la bajada o subida, en este caso de la subida de agua, está amparado ante la Comisión de Precios de Canarias. La Junta de Precios de Canarias. Pero es verdad, no nos engañemos que eso es una decisión que ellos pueden ir todavía a los tribunales de justicia. De hecho, y van a ir por el tema de las subidas de ellos esperan ganar, pero claro, de Canal Gestión 30 y tantos. Sí, pero lo que le ha dicho el consorcio, que bien, pero eso no tiene nada que ver para el procedimiento de liquidación del contrato, porque después hay otro procedimiento que es el tema de la liquidación en sí. Uno es que tú digas que ya Canal Gestión, pues le quites digamos el ciclo integral del agua. Supongo que el lucro cesante estarán calculándolo ahí al milímetro. Ahí estará después en la liquidación, etcétera, etcétera. Pero lo que es verdad es que, a ver, lo ha dicho el consorcio, eran 54,4 millones lo que tenía que invertir en los 4 primeros años. Y según toda la información que elaboró el consorcio, que fue facturita por facturita, lo que decía es que se habían quedado sin invertir. En las inversiones eran 21 millones de euros. Sí, habían invertido claro, 30 y tanto. Habían invertido el resto. Y que habían hecho inversiones que no estaban en el contrato, otro tipo de inversiones. La reducción de pérdidas no era también un compromiso ineludible que tenía que seguirse también. Aquí, de todas maneras, yo creo que lo razonable es lo que vengo diciendo desde el inicio, es que está bien que el Cabildo haya iniciado, el Consorcio del Agua haya iniciado esto, pero esto lo mejor es llegar a una salida pactada por el bien de Canal Gestión y por el bien nuestro, porque tampoco hay gente que dice, porque se fastidia Canal Gestión. Oye, ¿por qué se tiene que fastidiar Canal Gestión? Aquí lo que tenemos que intentar es llegar a un acuerdo lo más justo posible para todo el mundo. Y el acuerdo más justo es que efectivamente se han perdido 75 millones y lo pueden demostrar, pues a lo mejor la empresa que venga,
que le dé los 75 Pero, millones Jorge, porque si no van a seguir perdiendo. ¿Y tú crees que van a encontrar una empresa tan fragilona como al principio Canal Gestión, que pagaba las deudas, iba a hacer inversión y encima empezaba a sacar dinero? Hombre, hay forma, a lo mejor si le llega a dar 75 millones sobre la marcha no, pero si le dice que se lo puede ir dando poco a poco, ellos mejoran, el Cabildo mejora el tema de la... Porque hay que acordarse que la aparición de Canal Gestión fue casi un milagro. El Cabildo ya tiene más de 12 millones Pero por eso, si el Cabildo logra invertir en la red de distribución, que están perdiendo mucha agua, pues pierde menos, pues ya Canal Gestión gana, porque Canal Gestión, entre otras cosas, pierde mucho dinero, porque es que más de la mitad del agua se le iba por el cesto. Y después, yo creo, perdón. No, lo que iba a decir que, por ejemplo, uno de los incumplimientos también es el plan de fuga. O sea, tú tienes que saber dónde se rompe. Y si llegas a saber dónde se rompe primero y arreglas las tuberías donde se rompe, está clarísimo que pierdes menos agua, con lo cual no hay que producir, no hay que producir tanto ni gastar tanto dinero, con lo cual los beneficios podían haber sido... Bueno, después, si me permite nada más que un pequeño apunte, yo creo que también, creo que lo dijo aquí Pedro Sainés, que se juega mucho más que yo porque él depende de votos, yo no dependo de nada. Bueno, sí, dependo de ustedes, pero tampoco sería traumático si me echan. En este caso, la gente que sí lleva en política muchos años puede ser traumático. Se lleva tu madre y te tiene que aguantar. Bueno, pero eso ya lo decidió cuando me parió. El tema de subir las tarifas, yo creo que, habrá que hacer un ejercicio de responsabilidad e incluso hacer un buen planteamiento en torno a intentar reflotar el ciclo integral del agua en Lanzarote, haciendo unos números realistas y el coste real que también cuesta producir agua en Lanzarote y la distribución, evidentemente teniendo en cuenta pues al sector turístico, al sector empresarial y al sector a la sociedad de Lanzarote, para intentar, yo que sé, hacer un plan de precios también lo más ajustado posible, que no sea una cosa exagerada, pero que se pueda pagar tranquilamente y que reflotar la empresa. Yo creo, y lo decía aquí Pedro Sanginés, y yo creo que tiene cierta razón, que venga Canal Gestión, venga Pepito, venga quien venga, el precio del agua hay que subirla. Otra cosa es que a las familias vulnerables, a los que no puedan pagar, el consorcio del agua haga un sistema de subvenciones para paliar a esa, en fin, el daño que pueda provocar a esa familia. Pero es evidente que no podemos seguir con el precio del agua, porque entonces sí que no va a venir ninguna empresa. Y yo prefiero pagar el agua un poco más cara, pero cada vez que abra el grifo, y al que no pueda, para eso están los servicios sociales, o incluso hay bonos sociales para el tema de la electricidad, ¿puede hacer algo parecido? A eso me refiero. Erika, sé que nos has hablado de esto, pero me vas a permitir que primero, porque el presidente del Cabildo y presidente del consorcio es, ¿no? También. Sí. Osvaldo Betancourt, pues antes de celebrarse la asamblea, nos dijo esto. Yo creo que en este momento son decisiones maduras y sobre todo fiscalizadas por ambos servicios, que se dan traslados a los ayuntamientos, y eso tendrá un dictamen final que aún no lo tienen el propio servicio jurídico y el servicio técnico, para trasladarlo otra vez al propio Consejo Consultivo, que tiene un mes para estimar o desestimar lo que es este procedimiento resolutorio. Esto es lo que vamos a dar cuenta. Yo sé que la política está entrando, que los partidos políticos quieren ver las alegaciones, pero entiendan ustedes que los partidos políticos no forman parte del consorcio, los ayuntamientos sí, y también que entiendan los ayuntamientos que somos consorciados y que por mucho que tengan cada uno sus servicios jurídicos, pues quien dictamina el informe final son los propios del consorcio. Es un proceso que hay que empezar a recorrer para ir a esa resolución del contrato, y después veremos cuál es la viabilidad del ciclo integral del agua. También hemos dado cuenta de lo que es el concurso, la responsabilidad culposa del concurso de acreedores, en el cual le hemos dicho desde un primer momento que estaba abierto, y también el servicio jurídico le dará cuenta. En definitiva, yo creo que es una asamblea puramente de acción de cuentas. Bueno, esto es lo que nos decía Osvaldo. Vamos a esperar mañana, Erika, porque tendremos más datos de lo que efectivamente dijeron unos y otros, porque los alcaldes, no voy a decir que iban con desconfianza, pero es verdad que la mayor parte son del PSOE, de los 7 alcaldes, 4 son del PSOE, ¿no? No, 3 son del PSOE y otro es de UPI, pero que tampoco está muy en la línea del grupo de gobierno. Erika, no sé si está enterado que hubo una amenaza de bomba en el aeropuerto de Lanzarote hoy, concretamente, más que en el aeropuerto, en un avión que venía de Gales, de la capital de Gales. De Cardiff. Cardiff, que venía y aterrizaba, no creo que sea esta, no lo sé si era esta. Bueno, me están diciendo que sí, que creen que es esa, porque era a las 10,
55 y fue el único avión que aterrizó a esa hora, a las 10:55. ¿Y lo estuvieron buscando? Sí, sí, es que nosotros tenemos a un hombre que se llama Frank y Josefina. Ajá. Josefina es una mujer, Ah, la realizadora. que es realizadora y también editora y más cosas, porque aquí, oye, o sabe hacer de todo o no lo contratamos. Sí, bueno, sobre el agua sí déjame decirte una cosa, como ustedes han dicho todo lo razonable, pues yo digo lo otro, yo me encomiendo las energías, el próximo martes es San Juan, el lunes en la hoguera, pues ya yo le tiro cositas a la hoguera y ya le pido que sí haya un acuerdo por el agua en Lanzarote. Que sí, que por lo visto fue una notita que encontraron en el baño, Sí. Que la había dejado... ¿A quién se le ocurre poner esas notas? Uno de los viajeros, pues hacer a trabajar a la gente, poner a prueba que nuestra seguridad... La verdad que ha servido para hacer una prueba. simulacro. Un simulacro. No, pero oye, eso también ¿Es tiene serio? Hombre, tiene que tener una penalidad. ¿Tú sabes la de gente que se tuvo que movilizar? Claro, porque eso claro. lo tienes que comprobar. No, y Bomberos, la Guardia Civil, No, los no, y la TEDx. Guardia Civil vinieron todos los equipos Claro, de lo- investigaciones, sí, desde los sí. TEDA a otro tipo de... Es que eso... Activa todo y no solo eso, sino que el daño que repercute también al resto de los pasajeros, que eran unos 200, que los tuvieron Que que tuvieron que apartar, esperar. prestar Y si declaración estoy- por y si si- sabían y si- algo. no sé si entró, porque no sé si ustedes se han fijado, pero creo que entró no por donde entran normalmente. Entran por otra pista precisamente apartaron. porque el protocolo, como la torre, llamaron al piloto, el capitán llamó a la torre de control y dijo, lo sitúa fuera de, vamos, en una zona donde haya menos Todavía aviones. no ha llegado, vamos a ver dónde aparca, porque evidentemente en pista solo hay una. Pero no, para entrar, claro, para pero entrar en no le queda caso, otra, Si, pero- si está yendo a la zona pero de si está- estacionamiento, vamos a ver dónde Y va. mi pregunta es, ¿identificaron al graciosillo o no? ¿Eh? ¿Identificaron Estaban al mirando las huellas graciosillo? dactilares. No. O graciosilla. O Que graciosilla, para eso hay que claro. ser igual. Claro. ¿Eh? O Igualdad de graciosilla. sexo. No, es que la información habla de un pasajero. Puede Bueno, ser un una pasajero pasajera. porque el que redactó la población no quería mezclar a la mujer en este tema. Bueno, fue una mujer, ¿sabes? Fue una redactora, una mujer. Ah, vale. Entonces, claro, tiene que poner que siempre los culpables somos Lo los están hombres. liando todo, lo están liando Bueno, no, todo. ahora en broma, ahora en serio. La realidad es que más serio de lo que uno se cree. Como dice bien Valentín, este tipo de cosas provoca un problema de seguridad Hay un importante. protocolo de emergencia, Y hay un claro. protocolo de emergencia. Es verdad que nos dicen que no, por suerte, no se paralizó la actividad En el aeropuerto. En del ningún aeropuerto, momento. porque lo que se hizo es aplicar el protocolo, separar el avión, ponerlo en una zona en fin, que si en el peor de los casos explotara algo. ¿Y por qué no le dieron veracidad, supongo yo? No, sí le dan veracidad porque en estas cosas yo he hablado con la policía, con la Guardia Civil y dice, mira, cada uno podemos tener nuestra opinión, pero nadie podemos arriesgarnos a que sea verdad. Claro, claro. Aunque sea una bomba pequeña. Es que puede ser una bomba pequeña, pero esto lleno de combustible. Y la nota decía que había una bomba en el baño, ¿no? Pero la nota, ¿dónde estaba? ¿En el asiento? No, la nota estaba en el baño. Diciendo y que la en el bomba baño está en había el una- avión. No, vamos a ver una cosa. La nota vale, ponía, vale. hay un Hay una explosivo, una bomba hay en una el- bomba a en el bordo. avión, vale, y vale. la notita la encontraron en el aseo, lavabo. en el baño. Entonces, Y esa es la entonces cuestión. algún pasajero se la encontró. ¿Sabes qué y pasa? se la dio a Ah, la tripulación. claro. Y la tripulación, a través del capitán, llamó a la torre de control. La torre de control abrió el protocolo, llegó la Guardia Civil, hizo la inspección durante casi 2 horas al aparato y creyeron que no, bueno, que En el este momento tipo no de encontraron casos, nada, yo ni, sí- ni en las propias, Claro. en el propio equipaje, que es donde más peligroso, hombre, donde realmente se cree que estaba. En este tipo de casos, cuando se comprueba que no, que es una falsa alarma, que es una cosa tal, a mí sí me parece, yo sé que la justicia tiene que ser justa, pero yo sí creo que debe ser también ejemplarizante. En este tipo de casos las penas tienen que ser altas o las sanciones tienen que ser altas para que a nadie más se le ocurra, a qué pirado se le ocurre o pirada poner un esto, porque estamos, ojo, en nivel 4 antiterrorista, o sea, cualquier cosa moviliza una serie de recursos que yo entiendo que es un aeropuerto y este tipo de protocolos pues están. De hecho, creo que la noticia salta porque llegó antes a los medios de comunicación de Madrid que a nosotros, por el tema del nivel 4, gente periodistas que están muy, en fin, que tienen muchas filtraciones, o gente Claro. que trabajan con guardias civiles y con tal, les llegó la noticia de que dice, oye, hay una amenaza de bomba en... Eso tiene que ser un agravante seguro, vamos. Claro. Es que, Bueno, hay que darle, por cierto, que esas imágenes son de la extraídas de la página, que hay que agradecérselo, de Lanzarote Webcam, que es una página que, en fin, que todo el mundo la puede ver. monitorea el Y- tráfico sí, aéreo, el monitorea, aeropuerto. Y efectivamente, Y mira para lo que también sirve. hay otra web también que Y lo hace. de los altos de Wilmer, ¿no? Supongo yo, por la zona que está, tiene que ser de los Sí, altos pero es de increíble cómo han mejorado las imágenes, ¿no? Porque se ve perfectamente. Nosotros teníamos también, Pedro, en aquellos tiempos buenos. La teníamos Beauty Cam, ¿te acuerdas? La Beauty Cam teníamos. Ajá, la Beauty Cam. De hecho, que era un gente, peligro. Ellos vinieron aquí a pedirnos también la posibilidad de poder coger la imagen en su día
para poder ponerla en su canal. ¿Ustedes tenían una cámara? Nosotros teníamos una Lancelot. carta en lo alto del arrecife del Arriba, hotel sí. y siempre empezábamos la tertulia. Sí, enfocando la playa. ¿Qué La me playa, o las puentes de las bolas, o los barrios, lo que Oye, queríamos. oye. Hasta el aeropuerto, llegaba hasta el aeropuerto. Tenía un alcance increíble, pero el amigo Fran al final ¿Se la cargó? la anuló porque dice que le estaba dando muchas latas. Este es el Vinter, por cierto, que ahí yo veo la habilidad de los pilotos, yo siempre lo admiro, ¿no? La habilidad de los pilotos. Hoy hace viento, y esto fue hoy, también en torno a las 12:55. Yo, pero sí, aterrizó de lado, ¿no? Es que tienen que hacerlo así por lo visto, cuando el viento le da de cola tan fuerte, lo hacen medio adrede para poder, vamos, ellos lo sabrán porque lo hacen, pero la verdad es que yo me asusto Ese mucho. avión lleno de chocolatinas ahí, yo ninguna aquí, ¿tú te crees? La verdad es que yo admiro a los pilotos, ¿no? Porque son todos los días, ¿eh? Y las condiciones de Canarias cambian mucho y varían mucho de una isla a otra. Sí, ¿eh? yo estuve el fin de semana en Las Palmas y bueno, tanto allá en Gran Canaria Sí, como aquí. como aquí hubo, vamos. Fumeque. Sí. Y es que el viento parece que no, que a ver, el viento no es el peor peligro para un avión, porque precisamente vuelan gracias al viento, al aire. Pero claro, cuando son sobre todo el viento lateral, es el que mucho le afecta. En Gran Canaria, por ejemplo, yo he hablado con pilotos, allí cuando está el viento allí puede ser el este, pues no me acuerdo ahora bien, que también también tiene muchas dificultades para aterrizar los aviones. Pero bueno, la verdad es que tiene una habilidad. Sí, tiene una pericia. Ningún aeropuerto, por mucho viento que haga, ningún aeropuerto gana el de los rodeos en cuanto a incidentes. Me da la sensación a mí, de que cada 2 por 3 tienen un montón de problemas con la niebla. Pero tú sabes por qué lo pusieron allí, ¿no? Porque la marquita, tú te sabes la misma historia que yo. Bueno, vamos porque me van a decir la gente, otra vez Jorge está contando los cuentos de la abuela. Vamos con otro tema ya porque nos tenemos que prácticamente que ir. A la entrevista. El que se va soy yo. Ah, lo que te vas tú, claro. Pero que tenía un tema aquí que era, el hijo de Casilla. ¿Sabes que el hijo de Casilla y de Carbonero estuvo en Lanzarote? El otro, porque el año pasado estuvo ¿Otro? Martín Sí, y es este verdad. año Lucas puede ser, no me quiero equivocar. Pues la verdad ¿Se es que llama? no me sé el nombre. Ay, Casillas no vino al final. Yo como mi padre no me sabían los nombres, no No, me pero acuerdo los de que los chiquillos- otros. hijo de famoso. Los chiquillos están metidos en fútbol, como están un montón de chiquillos metidos, y claro, es normal. Yo es que a mí estas cosas me gusta dejar que las familias lo disfruten, que tal. Es verdad que el año pasado vino Martín Ahí Castillo. lo estamos viendo, ese es el hijo, y que precisamente es el portero del creo que es del Benjamín. Normal. Y el Cuchara- otro hijo también era portero. Casa de Herrero, También. cuchara de palo. Pues ahí lo vemos jugando en la ciudad El deportiva. padre era un Lanzarote. gran portero, probablemente los mejores del mundo. o de la Como historia. portero era mejor que como orador, porque está metiendo las patas constantemente últimamente. No Bueno, da una, no, hombre. Lo cierto es que esto viene a cuento porque está celebrándose en Lanzarote y creo que este fin de semana son las finales. La Lanzarote International Cup, y vienen por eso, no solo ellos, o sea, quiero decir, el despliegue que hay para a mí me ha llamado mucho la atención, más allá de que sigo enfadada porque no me llamaron para participar en el partido periodistas políticos, pero no, estoy flipando con la cantidad de gente que movilizan, y claro, como las edades son tempranas, movilizan a sus familias. Claro, Entonces claro. toda esa gente viene a Lanzarote y eso es un aporte muy interesante, sobre todo porque es un visitante familiar y un visitante del deporte y un visitante. Yo vengo de la resaca de la Wine Run, que también me La parece. resaca tuya no es por haber bebido mucho vino. La resaca nunca mejor dicho, ¿no? Yo no, hombre, pero la verdad que yo no participé. Pero que cuando estuve allí vi el ambiente, vi a la gente que había, digo, contrale, este tipo de eventos sí que Pues molan. mira en toda la gente Lanzarote. que hay ahí. Sí, que es gustan increíble. un montón en Lanzarote. Ayer fue el desfile de los campeones, le dicen, ¿no? Sí, sí. Creo que ayer estuvieron desfilando por el centro de Recife. Creo que son estas las Ayer- imágenes. ayer estaban y ahí ahí, estamos estaban viendo a ahí. Pedro Cabrera, que es uno de los principales organizadores o el organizador del torneo. Por cierto, que ya nos tenemos que ir, pero ir al invitado, pero antes de ir al invitado, que con él también hablaremos seguramente de cosas de vivienda. Ayer se aprobaba en el Congreso de los Diputados una propuesta de Coalición Canaria y Partido Socialista de que el Partido Popular apoyó, no Vox y tampoco otros partidos, pero al menos con esto ya era suficiente, con que apoyara el Partido Popular ya sobraba más que votos, que se pueda emplear
los fondos de la RIC. La RIC es la Reserva de Inversiones Canarias, que son unos fondos, para que lo entienda, que las empresas que tienen beneficios pueden depositar ahí y lo pueden utilizar y no esos beneficios... Tiene una fiscalidad especial. Una fiscalidad especial muy baja, casi no pagan, eso creo que es el 5% lo que pagan, y les permite después para que puedan emplearlo solo en cuestiones de mejora de sus propios negocios. Pero ahora se va a ampliar, Valentín, y se va a ampliar en este caso a que se pueda aplicar para la construcción de vivienda asequible. Y hay 2.000 millones 2.000 en la RIC, o sea que con que se utilice solo la mitad ya sería un paso. Con que se utilice 500 millones de sí, los 2.000. Vamos, sería importante. Yo creo que es una medida. La cuestión es saber si hay un interés por parte de los empresarios de poner en marcha construcciones de este tipo, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Recordemos que aquí hemos tenido alguna vez a la presidenta de la Asociación de Constructores de Las Palmas, a María Salud Gil, que inicialmente los empresarios tenían reticencia porque no veían tampoco los beneficios de determinadas promociones de vivienda, y que ahí estuvieron negociando con el gobierno, y finalmente parece que sí, que van a tener beneficios, porque esto es como lo de los propietarios de una casa. Si no les da facilidad al propietario, no te la van a alquilar. Sí. Igual a un constructor, si no va a tener beneficios, prefiere hacer otro tipo de casa que le pueda sacar más beneficio que hacer viviendas sociales. Esa es la duda que me surgió a mí cuando vi esto, que me parece una buena noticia, así oyendo solo la música. Mañana va a estar con nosotros en las voces de la mañana la presidenta de la Asociación de empresarios, constructores y promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil, y yo quiero disipar esa duda, a ver cuál es el interés real que puede existir en promover, a ver cómo reciben esta noticia. Porque es para alquiler, creo que sí. No para es para alquiler residencial. Es para alquiler, es decir, para crear y que no pase lo que ha pasado antiguamente, que se creaban viviendas sociales, se vendían, y la gente después, claro... lo que no puede ser destinado a alquiler vacacional. Hombre, claro. Es lo que dice. Estaría bueno que ella se dedicara a eso. Por cierto, que antes estaba viendo unas imágenes ahí, sabes que en el Parque Simón Bolívar de Arrecife hay un edificio grande, Pedro, tú sabes, el de toda la vida, el edificio sí. ¿Cuál de ellos? ¿El cine? No, el grande de vivienda, hombre. Sí, Tamará, ¿cómo se llama? El Guinaguaria. Sí. Ese edificio, para que ustedes vean, eso se construyó a finales de los años 70, ahí se metió prácticamente, no voy a decir la mitad de Arrecife, pero sí la gente que empezaba a trabajar... ¿Fue una cooperativa? Fue una cooperativa. ¿Y sabe quién era el presidente de esa cooperativa? Su padre. Mi padre. ¿Y sabe quién vivió ahí? ¿O compró una vivienda? Mi padre. También. Pues ¿sabes lo que te digo? Que no sé de qué están hablando. Antes lo pusieron ahí en un edificio, sí. y fue uno de los primeros edificios de cooperativa. Pero ¿cómo fue una cooperativa? Pisos no muy grandes. Cooperativa es que se ponían, en esa época había unos créditos especiales que te daban si tú hacías cooperativa de vivienda. Entonces te daban... diferentes compradores que se ponían todo. Entonces, de acuerdo. Sí, se ponían todos de acuerdo, y con ese dinero... Y ahora en la península hay mucha cooperativa de vivienda. Lo que pasa es que mi hermana también la casa aquí que no han tiene apostado por ir. En Las Palmas también hay. ¿Y por qué no lo hacemos? Un hombre que participó también... Conmigo no cuente de todas maneras. Mucho, que fue esencial y está vivo todavía. No es el caso de mi padre, que ya murió. Fue León Russo. León Russo fue también el que participó. Ese es el edificio. Ese es el edificio. ¿Ese? Ah, no, ese no es. No, ese es. Perdona, ese es el nuevo. Sí, ese es del Ese siglo es el XXI. nuevo. No, el que está adelante es el edificio El Guinaguaira. Yo no lo vi ahí. Sí, no sí, lo está vi, por no lo delante. vi. No, yo me confundí. El blanco y marrón. Sí, es el que está en el Parque Simón Bolívar, para que lo entiendan, que es un edificio, no sé cuántas viviendas, pero por lo menos... ¿Pero esos créditos siguen existiendo? Pues creo que sí, pero ya lo que pasa es que no son créditos, son una especie de ayuda que se da te cobran menos intereses, impuestos y te dan... Tú pides un préstamo y te unes todos para comprar material y para hacer la vivienda. No, y hace la construcción y luego se paga entre todos, cada uno su piso, pero lo que te permite es que el crédito, si antes se pagaba el 15%, pues por amor se lo dan por un 4 o un 5%. Ya, pero ahora ¿de quién te fías para ser una cooperativa, muchachos? Ese es el problema. Son empresas que están asociadas, pues se ponía un administrador, por cierto. Déjame saludar a Mercedes, que es una... inquilina, que es dueña de esa cooperativa, bueno, fue presidenta de esa cooperativa y que nos ve... también. Bueno, te ve a ti, que eres el que está todo Bueno, nosotros nos tenemos que ir a publicidad porque ahora viene el portavoz en la oposición del Arrecife, Alfredo Mendoza.
Bueno, pues ya tenemos aquí al invitado, a Alfredo Mendoza, portavoz en la oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife. Don Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge, muy bien. Muy bien. Bueno, don Alfredo, antes de nada, usted ha hecho unas declaraciones que antes estaba viéndolo en el informativo en relación a los, bueno, en este caso era a lo ocurrido en el parque, famoso parque de Titerroy. En este caso hay como cierto, vamos a ver, no, yo no puedo decir que Arrecife tenga sensación de inseguridad generalizada, pero sí hay hechos puntuales que pueden llamar a esa posibilidad de que crea la gente que hay como un descontrol en algunas zonas, ¿no? Sí, efectivamente, lo que hemos estado viendo, yo no soy el que va a decir que Arrecife es una ciudad insegura porque no es cierto. Si vamos a los datos del Ministerio, vemos que los índices de criminalidad no han subido de manera exponencial y a relación que ha venido subiendo la población. De hecho, también hay que reconocer que la policía local que conocimos hace 4 años cuando entramos no es la misma. Hemos ido trabajando, incluso me tocó en la etapa anterior, donde fui concejal de policía local, pues trabajar en la línea de mejorar no solamente los recursos humanos de la policía local, sino también los recursos técnicos, y creo que la policía local hace un trabajo dentro de la medida de lo posible razonable. Que hay que mejorarlo sin lugar a dudas, y salirnos. También lo comentaba, de las ocurrencias, ¿no? No podemos tener una policía local con 82 agentes en la plantilla, en la que vemos que por descanso de vacaciones, por descanso habitual de la jornada de trabajo y por bajas, pues no contamos nunca con esos 82 agentes, y además que están distribuidos en diferentes grupos de actuación dentro de la policía local. Y creo que en esa línea es la que tiene que trabajar el Ayuntamiento de Arrecife y el Grupo de Gobierno actual para evitar escenas como las que vivimos en el parque de Titerroy. Escenas que, ya digo, la policía actúa, pero evidentemente no tiene la capacidad de tener un equipo operativo para tener la vigilancia 24 horas al día de nuestra ciudad, y que es lo que se echa de menos, ¿no? Esa presencia policial que por lo menos evite que cuestiones como esta, que ha sucedido en Titerroy, cuestiones como la que hemos vivido la semana pasada en la playa del Reducto, cuestiones que se están viviendo cotidianamente también en la avenida del Reducto, pues se pueden evitar con más presencia policial, y eso es en lo que no está trabajando este grupo de gobierno y es en lo que nosotros ponemos el foco. No se ha modificado mucho más la plantilla de la policía local, más que la que nosotros ya conocíamos, y los recursos que la policía ha ido adquiriendo evidentemente son heredados de la legislatura anterior y no se está trabajando mucho más en eso. Ellos dicen que han mejorado mucho, bueno, sí, que a lo mejor venían de la parte de ustedes. Hay cámaras, por ejemplo, hay un sistema de vigilancia de cámaras que si no es para estas cuestiones en concreto de vigilancia, sí sirven para identificar de manera rápida quiénes son los causantes de estos actos, ¿no? Y evidentemente se actúa de manera rápida y contundente, como se hizo con el individuo del Reducto que amenazaba con un machete a los ciudadanos. Y en Titerroy, pues la policía local actuó. A veces se tira de recursos de la Policía Nacional, a veces no, pero sí hay siempre esa colaboración entre Policía Nacional y Policía Local en cuanto a seguridad ciudadana se refiere, y creo que es la dinámica la que se tiene que ir, y ahora mismo, desgraciadamente, el Grupo de Gobierno no está en eso. A mí sí me gustaría sobre este asunto preguntarle, porque yo tengo, igual me equivoco, pero creo recordar que en la pasada legislatura, cuando usted era concejal, se actuaba en dispositivos, digamos, en puntos calientes, incluso si se llegó a hablar de eso, y a lo mejor lo que planteo es una chorrada, pero me está dando la sensación de que las cámaras de videovigilancia, que están muy bien incluso a la hora de identificar y demás, y que son necesidades técnicas que tiene el cuerpo, echamos en falta, y esto lo hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿hace cuánto no vemos a una pareja de policías patrullar caminando por esas zonas con carácter disuasorio? Porque a lo mejor esa videovigilancia tiene carácter disuasorio para un hurto programado, planeado, alguien se lo piensa 2 veces antes de incendiar cualquier cosa, pero a lo mejor para este tipo de cosas es más disuasorio saber que en cualquier momento la policía, porque lo que yo sí he visto, y sí lo quiero decir, es presencia policial tanto de nacional como de local, en coches, en motos, los veo mucho. Antes no los veía tanto y ahora sí que los veo más, pero es verdad que a lo mejor en este tipo de sitios, de lugares, la patrulla ciudadana, no sé si se quitó por algo o en su época se hacía. Coincido plenamente que eso es una de las cuestiones que demanda la ciudadanía, la patrulla ciudadana. Eso es algo que, sobre todo los agentes de policía local con más antigüedad, nos reclamaban y nos decían cuando yo era concejal que no se gastaban zapatos como se gastaba antiguamente, ¿no? Sí.
tendencia a la vigilancia siempre es que se vaya un poco en paralelo con las nuevas tecnologías. Las cámaras son un soporte bastante bueno para la policía local porque, en cierto modo, diriges directamente a la patrulla donde está el foco, donde está el problema, desde la zona de control de la propia comisaría. Si tienes una patrulla dando vueltas, buscas la más cercana y la envías. Pero sí es necesario, para evitar cuestiones como la que estamos viendo, que exista esa figura que usted apunta, ¿no? Que los policías locales lleguen a un barrio, aparquen el coche y se bajen a dar una vuelta de manera presencial, porque sí que las cámaras hacen ese elemento, funcionan de ese elemento disuasorio, pero la gente no tiene esa conciencia en la cabeza hasta que no ves a una pareja de policías locales, municipales, dando una vuelta por la zona. Ya digo, entre otras de las competencias que tiene la policía local, dentro de la seguridad ciudadana que les pueda competir, que hay ciertos matices, una de ellas es, por ejemplo, hacer ese elemento disuasorio, que es la presencia física de la gente de policía local, que creo que debemos recuperar, pero ya digo, el problema de este asunto es que la plantilla de la policía local ahora mismo está en cuadros. Tenemos 82 agentes dentro de la plantilla de la policía local de Arrecife, cuando los ratios tienen que estar entre 150 y 160 agentes. Es que casi estamos al casi 50. en la mitad casi. Entonces esas cuestiones, si nosotros, entre las bajas, digo, son 82 agentes que tenemos que cubrir turnos, hay que cubrir descansos necesarios y obligatorios, vacaciones y bajas también que se puedan producir en el transcurso del servicio. Entonces no tenemos a los 82 efectivos en turnos todos los normales. días no están disponibles. No, bueno. Entonces habría que incrementar el número de agentes y para eso habría que quitar prioridades de otras cuestiones dentro del ayuntamiento. ¿De la fiesta? Y dar, por ejemplo, aunque los recursos no, estamos hablando del capítulo 1, ¿no?, en cuanto a personal, pero sí está claro que, oye, pues si puedes detraer partidas del capítulo 1 porque no son prioritarias, porque no son necesarias, o puedes incluso incrementar la bolsa que se estaba trabajando también en la época en que nosotros estábamos al frente de la policía local, en una bolsa de horas extras para suplir ese déficit que hay de agentes con las horas extras, pues evidentemente todas esas estrategias que tú plantees como grupo de gobierno sirven para paliar o incrementar el número de presencia de policías con la plantilla que tiene. Ellos también, estas cosas es como el Ituma, ellos un poco dicen, hombre, pero están el PSOE para decir nada, que en la época de Eva de Anta como alcaldesa no había ni coche de patrulla porque teníamos que ir con coche de alquiler. Pero claro, porque ya han pasado 6 años. Pero no podemos estar siempre mirando para atrás. Han pasado 6 años. Y hablando, señor Mendoza, de seguridad también y bueno, y de fiesta si quiere, porque el otro día publicaba el Lancelot Digital una denuncia que se hacía a través de unos vecinos también de una discoteca antiterror, sí, en la que tenían de madrugada la música muy alta, se producían peleas también, etc. Yo no sé si eso ha llegado ya a la... ¿Antiterror o en Valterra, en la calle Añaza? No, eso era antiterror. Es un bar, una especie de bar, vamos, que cierra hasta las 2. Bar sala de fiesta. Esa es otra de las cuestiones que son competencia directa de la policía local, en la inspección de los locales para ver si cumplen o no con lo que declaran en sus actividades clasificadas. Entonces, evidentemente... Ahí estamos viendo. Una especie de... Vamos, no sé cómo se le llama. ¿No? Una discoteca donde la gente baila ahí y todo. Y ya digo, habrá que ver... La calle creo que es... Carlos III. No me equivoco. Es otra con un nombre largo Galeati. que no me acuerdo. José Pereira Galeati. Sí. Me parecía así la casa. Yo lo que digo es eso, que una de las cuestiones es la competencia de la policía local, y tendrá que intervenir la policía local, ver cuáles son las autorizaciones y permisos que tiene este establecimiento, si puede actuar con el cierre y empezar a hacer pues expedientes administrativos de sanción hasta que se pueda, pues de alguna de las maneras, pues reconducir esa situación que genera un malestar a la comunidad de vecinos que está en torno a ese local, ¿no? Evidentemente, hay muchos, por desgracia, en Arrecife que incumplen los horarios de cierre e incluso hay algunos otros que tienen actividades de cafetería que al final operan con otro tipo de actividad, y esas son las cuestiones donde la policía local tiene que intervenir, pero para eso hace falta tener pues la cantidad suficiente de agentes que puedas destinar a estos servicios y tener agentes pues prácticamente, sobre todo en los horarios de actividad de estos establecimientos que son nocturnos. Alfredo, ¿cómo ves tú desde la oposición el tema de un poco un poco el servicio del taxi general en toda Lanzarote, sobre todo en las zonas más habitadas, hay ciertas deficiencias? En Arrecife, sobre todo, la gente se queja que los taxis no tienen parada, no tienen una parada asignada. ¿Eso es cierto? Bueno, yo desconozco exactamente si eso actualmente está así. Sé que antiguamente los taxis tenían sus paradas asignadas en función del número de licencias y había una gestión de rotación de números de licencia en función de lo que les tocara. Hay algo muy parecido a lo que sucede en San Bartolomé, no hay paradas asignadas, pero cada licencia tiene
en función del día de la semana, una parada asignada y que tienen que respetar. Pero no, Ahí, pero yo creo que San Bartolomé y Tías sí tienen parada. sí, pero Hay un número de taxis que tiene que que estar. tienen allí. que estar, pero no exactamente una licencia no concreta, siempre el mismo sino taxi. hay rotaciones de licencias que Vale. van rotando en esa parada. Es un sistema de cómo funcionar con el taxi en Arrecife. Tienen que ir de la mano de la cooperativa, evidentemente, porque no hay otra forma de funcionar, sino tal y como está diseñado ahora mismo el sector del taxi en Arrecife, tienes que ir de la mano de la cooperativa y apostar por un servicio de transporte esencial, público esencial, que es el taxi. En Arrecife ahora hemos conseguido subir la tarifa en base a la Comisión de Precios, ha establecido unos criterios de aumento. Esperemos que esto por lo menos mitigue una de las demandas del sector del taxi, que era actualizar los precios conforme al mercado y a tal y como estaba el combustible en nuestra isla y demás. Y luego volvemos otra vez a la policía local, intervención por parte del ayuntamiento, donde se puede intervenir que las licencias de taxi estén cumpliendo con lo que realmente se ha entregado una licencia para cubrir una necesidad básica de los vecinos, una necesidad esencial, al margen de que cada uno de ellos sea autónomo y cada uno de ellos sea trabajadores o empresarios de su propio negocio. Evidentemente tienen que dar una cobertura pública a la ciudad. Valentín, Sí, si quieres cambiar el tema puedes cambiar. Sí, yo quería hablar de vivienda, porque el otro día sacaron ustedes, en el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, una crítica que se hizo a una medida que ha puesto en marcha el Grupo de Gobierno en relación a permitir que aquellos propietarios de viviendas que las pongan en alquiler de larga temporada, para jóvenes, pues darle una cobertura de seguro en el caso de impago de ese alquiler a los propietarios o incluso de destrucción del mobiliario que tienen en sus casas. Y ustedes creo recordar que en la nota de prensa decían, señor Mendoza, que era como criminalizar a los jóvenes, y a mí me pareció excesivo que se utilizara ese término, porque realmente es una medida que se pone de cara a algún propietario, y en Lanzarote además... Medida sobre todo realista, realista, y porque que la Lanzarote... gente, la verdad que le cuesta alquilar a jóvenes si ve que no tiene un sueldo fijo, si no ve que... Claro, y en Lanzarote además tampoco hay grandes tenedores como para decir, no, esto va a beneficiar al gran empresario. A lo mejor yo tengo una casa y la quiero poner alquiler, claro, y a lo mejor es una medida en la que sí me acogería, porque sé que, oye, que si me dejan de pagar, tengo la cobertura del ayuntamiento. ¿Por qué lo han criticado ustedes? Sí, mire, nosotros yo creo que si tuvo la oportunidad de leer el cuerpo de la redacción de la moción que presenta el Partido Popular, pues entenderá cuál ha sido la crítica que hace el Partido Socialista referente a la moción. Nosotros no nos oponemos a que el grupo de gobierno como tal investigue o emprenda acciones para mitigar el acceso a la vivienda de los jóvenes en Arrecife. Pero esta moción en concreto no servía para eso. Esto era una moción de propaganda electoral. Y así lo tildamos. Primero porque ellos son un grupo de gobierno y la moción la presenta el Partido Popular como grupo político. O sea, son grupos de gobierno. Si ellos realmente creen que esta medida va a ser buena para los jóvenes de Arrecife y que los propietarios tengan esa garantía de cobertura, pues oye, traigan como grupo de gobierno las bases de ejecución y las bases de redacción de esas subvenciones y las aprobamos, las elevamos a pleno y se aprueba, si no con el voto del PSOE, con su mayoría, que tienen una mayoría para hacerlo. Y no lo hay hacen bases así. de ejecución ni nada. No hay nada, no hay humo. Lo que hay es humo en torno a una moción que pretende hacer política con esta cuestión. Y eso es lo que nos preocupa. Si lee el cuerpo de la moción, verá que trata a los jóvenes de Arrecife como ocupas e inquiocupas. Dice que la cobertura de seguros es por si hay algún desperfecto dentro de la vivienda mientras está alquilada por los jóvenes o impago. Entonces, lo que diseña es un perfil de un hooligan que va a alquilar una casa. Y ese es el lugar en el que dejan a los jóvenes de Arrecife. Para que los propietarios estén tranquilos, nosotros, ante estos hooligans, les vamos a proponer un seguro, para que ustedes duerman tranquilos por las noches. Miren, yo creo que hay que ser más serios y traer propuestas realmente que sirvan para mitigar el problema que tienen los jóvenes de Arrecife a acceder a una vivienda digna. ¿Por qué no cogemos y hacemos un esfuerzo económico y compramos vivienda para ponerla a disposición? ¿Por qué no cogemos y llegamos a esos grandes tenedores? Que digo, el dato es demoledor. De las 3.000 viviendas vacías que hay en Arrecife, el 63%, 1.900 viviendas, están en manos de grandes tenedores o fondos buitres. Vamos a llegar a un acuerdo con esos grandes tenedores y le decimos, mire, Ayuntamiento de Arrecife, ¿cómo hace el Ayuntamiento de Vizcaya? Nosotros le aseguramos un alquiler mínimo de X euros, 700 euros, vamos a poner una cifra. Les aseguramos un alquiler de 700 euros. Usted le alquila la vivienda al Ayuntamiento, a la Administración local. Y nosotros nos haremos cargo de los desperfectos, de los impagos, y nosotros pondremos nuestros alquileres sociales
en función de las familias y de los parámetros que las familias demanden esos alquileres. Es una medida que ya está funcionando en Vizcaya y funciona bien y tienen un parque de vivienda importante para poder alquiler social. Eso es una medida que puede hacer este Ayuntamiento de Arrecife. Tenemos un presupuesto de 75 millones de euros. Hemos invertido en 2 años de legislatura 17 millones de euros en fiestas. ¿Por qué no hacer una medida de ese tipo? Y proponer a los propietarios. ¿Usted cree que los grandes tenedores de vivienda en Arrecife van a decirle al Ayuntamiento, mire, pues sí, tenga usted mi edificio de vivienda y se lo pongo a disposición del Ayuntamiento si usted me paga un alquiler de 700 euros por vivienda? El propietario, en su legítimo derecho, no va a quitar esa vivienda del mercado vacacional, porque es más rentable, evidentemente. Pero no hay ningún esfuerzo por parte de la Administración de llegar a esos acuerdos. Ya no le hablo con el empresario que todos tenemos en la cabeza, le hablo con los fondos buitres, con los bancos, con CaixaBank. Tiene muchísimas viviendas en Arrecife vacías que podemos llegar a ese tipo de acuerdos. Pero cuando Y tú no se hablas de está vivienda llegando. vacía, yo el otro día lo corregí, no, entendí que te refería a viviendas vacías que no están para habitar, ¿o sí? O para, están Hombre, para... luego aquí en Arrecife tenemos también otro Porque condicionante, aquí hay es que ha sido el abandono sistemático del patrimonio de Arrecife, que llegamos a tener Pero te muchísimas refieres a muchas de esas casas, viviendas. ¿no? Dentro de esas 3.000 viviendas hay muchas casas Muchas de de esas, esas, por pero que curiosamente, ya digo, hay en torno a las 1.900 viviendas que están en manos de grandes tenedores que tienen, que todos sabemos, edificios completos que han ido adquiriendo en Arrecife, en el centro, sobre todo en el centro de Arrecife, que se han quedado vacíos y están acondicionando hoy en día. Esa vivienda no se va a pasar a alquiler, ni se va a pasar en un futuro, a lo mejor muy lejano, pero ahora mismo va a ir directamente al alquiler vacacional. Entonces no va a resolver el problema de vivienda. Y luego gran parte de esas viviendas vacías, no las 3.000, de estas 1.900, están en manos de fondos buitres. Las otras 1.100, 1.200 estarán entre las que están abandonadas y tienen problemas de herencia de entre muchos familiares porque son viviendas antiguas que están cerradas, y etcétera, etcétera. Y otros que a lo mejor, pues evidentemente, han tenido malas experiencias con sus inquilinos y las tienen cerradas porque no es rentable el negocio del alquiler de larga duración. O a lo mejor no tiene mala experiencia él, pero ha oído a otro que lo ha tenido, porque muchas veces lo hacen por la sensación Yo lo de... he sufrido en primera persona. Claro. O sea que- No, y muchos lo han sufrido. A eso Familiares míos también. A eso es a lo que voy, y además en este caso está siendo propositivo en cuanto a medidas que se pueden adoptar desde el plano municipal, pero no lo puedo evitar preguntarle si tal y como apuntan muchísimos colegios de economistas, plataformas de afectados, en referencia a la ley estatal de vivienda, que no le da garantía, no le da seguridad jurídica a los propietarios en esas malas experiencias de las que usted está hablando. No, y sobre todo, Erika, que no ha servido, así lo dicen los números, no ha servido para paliar el problema, sino que incluso muchos incrementarlo en el Hombre, sentido de vamos a ver, incrementarlo en el sentido de que incluso la gente que antes podía pagar un alquiler ha visto cómo paulatinamente, me incluyo, le ha ido subiendo el alquiler. Entonces, a lo que yo digo, yo antes no tenía problemas para llegar a final de mes, me considero una persona de clase media, podemos decir, pero las cosas han cambiado y yo me siento ahora, y yo tengo 33 años, y digo, contrale, no me puedo plantear ni ahorrar para comprarme una esto y llegar a fin de mes y pagarme mis cosas y tener, porque yo además quiero formarme más o lo que sea. Quiero decir, y yo digo, ¿y si le damos seguridad jurídica? Ley Nacional de Vivienda. ¿Usted no cree que hay que modificarla? Mire, coincido, por ejemplo, en que la Ley Nacional de Vivienda, quizá el espíritu de la ley ha sido siempre quizá proteger al inquilino, a quien no tiene la posibilidad, como usted apunta, de tener un precio asequible para poder ejercer un derecho fundamental que es tener una vivienda. Y la ley quizá tiene algunas lagunas. Hay que profundizar también en la ley para ver cuáles son las ventajas que tienen desde el punto y las bonificaciones que tiene la propia ley para los propietarios en cuanto a las franjas de edad que se alquilan, dónde se alquilan, cómo se alquilan, pero para eso también hay que relacionarlo fundamentalmente con otra de las cuestiones que ha planteado el Partido Socialista en el Pleno de Arrecife y en casi todas las capitales, que es establecer topes al alquiler, declarar zonas saturadas, zonas tensionadas, perdón, saturadas es otro debate, pero zonas tensionadas para poder establecer topes al alquiler. Cuando nosotros presentamos la moción en su día, hace prácticamente 2 años, para establecer topes, cuando salía la ley, establecer topes a las zonas tensionadas, evidentemente estábamos hablando de que se podían llegar a topes máximos en aquel entonces, con aquella ley, de unos 600, 700 euros en Arrecife, en base a los cálculos que daban de hasta cuáles eran los máximos. En algunas viviendas, evidentemente, en función de los metros cuadrados, podía llegar incluso hasta los 1.000 euros.
el alquiler. Eso hoy en día es irrisorio. Encontrar alquileres en Arrecife, en cualquier plataforma, inferiores a 700, 800 euros, yo creo que es imposible. Estaríamos hablando de que hubiésemos tenido los alquileres topados ya en aquel entonces. Eso fue una de las medidas que planteó el Partido Socialista en Arrecife, se votó en contra. Hemos planteado medidas como la de incentivar a medida de impuestos a los propietarios del IBI para que haya una reducción si sacan al alquiler sus viviendas y también se votó en contra. Entonces, por lo tanto, y ya digo, la ley tiene sus lagunas, pero quizá a lo mejor donde también choca frontalmente es con el cómo están los juzgados. Y cómo a la hora de tú presentar un expediente de desahucio puede eternizarse el procedimiento en los propios juzgados porque no hay esa agilidad que uno permite. Si uno inicia un expediente de desahucio de su vivienda en unas condiciones normales, pues en 6 meses puedes tener resuelto la situación, cosa que ahora mismo no se está dando y quizás eso es donde tiene que incidir la ley de vivienda. Voy a cambiar de tema, pero simplemente yo, por aportar mi opinión, como lo he dicho en otras veces, y no estaba nadie del PSOE, yo creo que la ley nace con muy buenas intenciones, la ley del PSOE de vivienda. Más bien fue de Podemos, porque en el trámite de esa ley yo recuerdo que mucha gente del Partido Socialista está diciendo cosas que usted está diciendo ahora, que habían lagunas que ahí ellos no lo veían muy claras. Y es que hay un problema que para mí está claro, que si usted quiere que salga más oferta al mercado, tú tienes que darle facilidades al propietario. Todo lo demás podrá haber matices y tal, pero todo lo demás lo que hace es retirar. Y si además se mezcla en esta ocasión que nace la vivienda vacacional en esos años, pues ya, vamos... Es que el problema de la vivienda en España, y podemos citar ejemplos, y sobre todo en Madrid, que ha sido una cuestión de especulación urbanística, no ha sido una cuestión de cubrir una demanda de un derecho fundamental. Entonces, partiendo de esa base, evidentemente, siempre vamos a tener, los problemas van a estar siempre tropezando en el mismo sitio, que es en los propietarios. No, pero me refería a que al retirarse vivienda de la oferta, lo que hace es que suban los precios. Yo conozco a grandes tenedores de la isla de Lanzarote que dicen, voy a tener que votar al PSOE, porque a ellos le han beneficiado, a esos grandes tenedores. ¿Por qué? Porque le han subido los precios, como hay mucha demanda, ellos han podido subir y son los que controlan un poco el mercado, son casi los que establecen los precios. Y digo que posiblemente no era la intención esta de esa ley, sino era todo lo contrario. Pero quiero cambiar de tema antes que nos quedan 5 minutos. Con el tema, hay preocupación en Lanzarote con todo lo que está ocurriendo a nivel del Estado con el caso Ávalo, el caso Cerdán, ahora de último. Por supuesto que hay preocupación y sobre todo en las bases, que somos quienes estamos a pie de calle y como yo he dicho en más de una ocasión, quienes nos partimos la cara al día a día con los vecinos, quienes tenemos ese contacto directo con los vecinos somos nosotros, ¿no? Y quienes hemos tenido que pelearnos para tener unos resultados extraordinarios en nuestra ciudad, como ha sido en Arrecife, como ha sido en San Bartolomé, en Teguise, somos los que estamos a pie de calle. Y luego, pues por dos personajes como estos, pues todo ese trabajo quizá a lo mejor se ve hasta cuestionado y al final te cae en saco roto. Por eso yo soy de los que dice que frente a estos personajes, frente a estos golfos, pues voy a llamarlos aquí aunque esté en medio público, porque lo que más me preocupa de estas declaraciones no es cómo se repartían las mordidas, sino los comentarios que hacían sobre las mujeres, la forma en que trataban de manera despectiva a una mujer, eso me parece de golfos directamente. Eso a nosotros nos ha perjudicado. Pero frente a eso, le digo a los compañeros, siempre hay que aportar más socialismo. El Partido Socialista y las ideas socialistas están por encima de cualquier persona. Y mientras todos tengamos claro que eso es así, evidentemente vamos a dar la cara y seguir peleándonos porque el Partido Socialista reconduzca la situación y volvamos a estar donde nos merecemos y no a pie de los caballos de todos. ¿Ve tocado al presidente del gobierno? Hombre, yo el otro día decía en una medio de comunicación, quien escribe un libro como Manual de Resistencia, yo creo que hay que esperar cualquier cosa de él, ¿no? Evidentemente yo creo que lo veo afectado porque cualquiera, ¿no? Cualquiera estamos afectados nosotros a menor escala, donde no hemos tenido un contacto directo con estos personajes. Me imagino a él que han sido su mano derecha y con quienes ha estado compartiendo. Y de todas maneras yo, sobre rápido, tema, porque nos quedan 2 minutos. El otro día un compañero suyo, el senador Manolo Fajardo, en una carta dirigida abierta al propio presidente, le aconsejaba que se sometiera a una moción de confianza. Creo que es lo que nos queda. O sea, yo coincido plenamente con lo que dice el senador. Vamos a ver, ahora mismo un adelanto electoral y es una opinión personal mía y como ciudadano no cambiaría mucho el diseño del Parlamento actual que vemos. Ni el Partido Popular va a conseguir mayorías, y nosotros vamos a estar obligados a formar mayorías tal y como las conocemos ahora. Y luego
una moción de censura, ya hemos visto que Feijóo no tiene capacidad de presentar una moción de censura porque no tiene proyecto de país, España, ese es el proyecto. Sobre todo lo que no tiene su apoyo. Y tampoco cuenta con apoyo, pero es que aunque tenga apoyo, aún no conozco el proyecto de país del Partido Popular y de Núñez Feijóo. Y por lo tanto creo que lo más razonable, una vez que haya hecho las entrevistas con los socios o con los socios de investidura, yo no descartaría una cuestión de confianza en el Parlamento, porque ratificaría, si todo está dentro de lo normal, dentro de las negociaciones que se están haciendo a puertas cerradas en la Moncloa con los grupos que apoyaron la investidura, no habría mayor dificultad de someterse a una moción de confianza, pero ya digo, eso es una cuestión que tendrá que estar en manos del presidente. Venga, última pregunta, última y cierra. Ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho que el socialismo está por delante de cualquier persona, incluso encima. de Pedro Sánchez, porque... Por encima. El PSOE está por encima. Eso es lo que yo planteo. El Partido Socialista es un partido demasiado importante y tiene una responsabilidad para con la ciudadanía, ni siquiera con la militancia, para con la ciudadanía como alternativa de gobierno. Mucha gente se está planteando que no ven alternativa enfrente. Incluso ustedes lo han dicho, que no quieren, el presidente lo ha dicho, que entregar ahora, hacer convocar unas elecciones sería entregarle el gobierno al PP y a Vox. Y usted no cree que eso no es vale... reconocer que va a perder. Y usted no cree que las cosas han llegado a un punto en que la gente tampoco ve, vale, puede que no vean en el PP o en Vox su alternativa de gobierno, pero tampoco lo están viendo a lo mejor en el señor Pedro Sánchez. ¿No cree? ¿Qué cree usted que está por delante, el PSOE o Pedro Sánchez? Insisto, yo creo que hasta el propio presidente, hasta el propio Pedro Sánchez sabe que el Partido Socialista está por encima de él. Y yo insisto, yo soy de los que dice siempre que el Partido Socialista, las ideas del Partido Socialista están por encima de cualquier persona. Y por eso tenemos que ser conscientes, los socialistas, los que estamos llamados a depositar el voto a la urna como militantes y como simpatizantes, que nuestra ideología, nuestro partido está por encima de cualquier actitud personal de cada uno, sea el presidente del gobierno, sea el secretario de organización. Entonces yo creo, y coincido, insisto, es que hasta el propio Pedro Sánchez es consciente de que el daño que se le está haciendo a las siglas en conjunto es inmenso, y yo espero que sepamos y seamos capaces de reconducir una situación en la que seamos capaces de mostrar que el partido está por encima de cualquier personalismo, incluido el propio presidente. Pero ¿usted cree que, Pedro, la presión que hay es increíble? Yo he visto muy pocas presiones, bueno, la que sufrió Rajoy en la época de la corrupción del Partido Popular, pero está más o menos en los términos, o más todavía, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, en fin, los ciudadanos, porque ahora como hay más redes sociales todavía se amplifica mucho más todo, ¿no? Y en fin, encima si son cosas de temas de mujeres y tal, llega mucho más en las redes sociales que incluso que la corrupción propia de posible mordida. Pero simplemente, y lo digo como última pregunta, ¿cree que Pedro Sánchez resistirá? Yo estoy convencido de que va a hacerlo, que va a resistir, que aguantaremos este tirón, este empuje, porque ya digo, la alternativa, y coincido con lo que decía el compañero Manolo Fajardo, pasa por una cuestión de confianza dentro del propio Parlamento, y ahí se podrán determinar muchísimas. Ahí nos retrataríamos todos los grupos políticos dentro de la Cámara, y ahí sabríamos hasta dónde puede llegar esta legislatura. Pues don Alfredo Mendoza, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife, en la oposición, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Y a seguir trabajando, porque desde la oposición también se puede trabajar controlando precisamente al grupo de gobierno para que haga las cosas mejor. Es verdad que ustedes siempre intentan que lo hagan mejor, pero que si lo hacen peor tampoco... Vamos a estar pendientes, si lo hacen peor vamos a estar pendientes. Erika, venga, a acostarte que tienes que mañana levantarte para las 12 de la mañana. ¿Un sueño? Ya te veo. Valentín. Saludos, Jorge. Nos vemos, mañana viernes, mañana es el debate y por lo tanto no viene Valentín ni viene Erika, sino vengo yo, que es lo que siempre me pasa. No es una amenaza. Mañana volvemos.